Entonces vamos con la última clase del año del libro de los Hechos. Y se titula Encarcelamiento de Pablo en Roma. Y esto lo encontramos en Hechos 27 y 28. Para tenerlo todo muy claro, tenemos que leer Hechos 27 y 28. Así que vamos a leer estos versículos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiera arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar el acierte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no pueden salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran diciendo: este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas, sin comer nada. Por tanto les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron. Ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudieran, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudieran nadar se echaran los primeros y salieran a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos,
a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por seña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiara. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa los he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asistían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Habiendo leído ya Hechos 27-28, los últimos capítulos del libro de los Hechos del Espíritu Santo, tenemos 2 objetivos para la clase del día de hoy. El objetivo número A es poder relacionar la fe de Pablo en Hechos 27 con las tormentas que todos vivimos durante nuestras vidas. Y el objetivo B es poder ver 2 verdades en Hechos 28 que podemos aplicar a nuestras vidas y a nuestros ministerios. Y vamos con el contexto histórico, y aquí vamos a hablar un poco de Roma. Roma, esta gran ciudad que muchos conocemos, mucho se nos habla en la escuela acerca de su inicio, de Rómulo, de Remo y de la fundación de Roma, de sus leyes y todo eso. Es una ciudad muy famosa, una gran ciudad en ese tiempo. Vemos que todo, tanto Jerusalén y todos los pueblos de alrededor, todo lo que hemos estado hablando está bajo el Imperio Romano. Y por eso es una gran ciudad, es la capital de todo este gran imperio. Pero tiene su lado B. Aparte de ser muy famosa y que aún hablemos de Roma, incluso en nuestros estudios, tiene su lado B. Juan, en el Apocalipsis, la destaca como la gran ramera, o la ramera, la madre de las rameras. Entonces, en sí, en esta gran ciudad, se veía muchas personas que no cumplían la voluntad de nuestro Dios. Vemos también en las imágenes que tenemos aquí, no sé dónde las voy a poner, las estructuras que eran muy famosas, el Coliseo Romano, donde se hacían batallas o peleas
de personas con animales, personas contra personas, que era algo muy famoso en ese entonces. También vemos el panteón, que es esta estructura alargada como un poste donde también se reunía la gente y era muy famosa en esos tiempos. Entonces vemos que Roma era una ciudad muy importante. Debido a esta fama, Pablo estaba muy interesado en poder asistir y ir a la gente que se encontraba en Roma, ya que veíamos en otras clases también que Pablo tenía un plan misionero. Él no solamente salía a la calle a predicar a tontas y a locas, sino que él planificaba todas sus misiones, todos sus objetivos. Entonces él asistía a las ciudades más grandes porque sabía que en ciudades grandes iba a abarcar más personas y esas personas podían repartirse por más lugares. Entonces Pablo estaba muy interesado y ya llevaba como 3-4 años queriendo llegar hacia Roma. Se dice que en su tercer viaje misionero, él, cuando estaba en Corinto, escribió la carta a los romanos. Y durante varios capítulos de Romanos, en Romanos 1, Romanos 15, en diferentes versículos, él menciona las ansias que tiene por ir a visitar a la iglesia en Roma. Y en este tiempo en lo que hemos leído, Pablo ya se prepara para su último viaje de Jerusalén, donde estaba encarcelado y donde le habían dado esta pseudo libertad porque le había apelado a ir donde el emperador para que lo dejaran o preso o libre. Viaja desde Jerusalén hacia Roma, ya que él estaba muy interesado. Como les decía, él sabía que era una ciudad grande y que podía abarcar mayor cantidad de personas para evangelizar. Entonces Pablo estaba muy interesado en ir a la iglesia que ya estaba en Roma. No se sabe cuándo comenzó la iglesia en Roma, pero se dice que y se puede leer que en Hechos, cuando estaba en el Pentecostés, habían personas que pertenecían a Roma. Entonces se dice que las personas que vivieron y experimentaron el Pentecostés en el aposento alto fueron los primeros en iniciar la iglesia cristiana en Roma. Y Pablo estaba muy interesado en ir a verlos. Y así comienza su último viaje de Jerusalén a Roma. Para los que anden un poco perdidos geográficamente, podemos ver el mapa mundial y ahí donde está el círculo es donde está ubicado Roma, y al lado vemos todo lo de Jerusalén, que era el que está más al costado, la botita, ya que es la famosa botita que es Italia hoy en día, pero ahí se encontraba Roma. Podemos ver Francia también y todas las islas donde hizo los viajes misioneros Pablo. Entonces ya vamos con los puntos de análisis de estos capítulos y vamos con el punto número... ¿Por qué siempre digo número A? Vamos con el punto A, que dice: la fe nos capacita para sobrevivir las tormentas de la vida, basados en el Hechos 27, 13 al 44. Entonces iniciamos este análisis con viendo todo y analizando este viaje de Pablo hacia Roma. Pablo tomó 3 barcos para llegar hacia Italia, hacia Roma. El primero navegó de Cesarea hacia Mira, donde iba acompañado con este general llamado Julio, el cual se hizo de amigo de él y pudo ayudarlo también. Veamos en clases anteriores también acerca de que Pablo era muy bueno para hacer y mantener amigos. Y en este viaje fue a ver a sus amigos en una iglesia en Sidón. El segundo barco de Alejandría y llevaba cargamento de trigo hacia Roma. Entonces ya aprovecharon y se colaron en este viaje para poder llegar a su destino. Pero debido a los vientos fuertes, ellos llegaron a Chipre y a Creta. Habiendo pasado un periodo de ayuno, que era una costumbre que ellos tenían por un ritual o una conmemoración que se llamaba la expiación, el día de expiación, que Pablo seguía manteniendo sus costumbres judías, y eso se daba entre octubre y septiembre. En este tiempo era muy difícil navegar por los mares. Entonces Pablo advirtió al comandante del barco que no era bueno navegar y naufragar por los mares. Pero ¿cómo Pablo sabía estas cosas? Tenemos que recordar que no era la primera vez que Pablo viajaba en barco. Veíamos que él hizo 3 viajes misioneros, y en estos viajes no eran un viaje lineal hacia un solo lugar, sino que él iba, navegaba, caminaba, después iba a otra ciudad, después navegaba nuevamente. Entonces él ya tenía experiencia en el asunto de la navegación. Se calcula que él había tenido ya 11 viajes en barco y 3 naufragios. Entonces él sabía lo que podía pasar en este viaje. Pero seguramente el capitán también ya tenía experiencia y tal vez mucha más que Pablo en el viaje. Entonces, ¿cómo se puede explicar que Pablo pudiera prevenir esto
y el capitán del barco no, es porque Pablo tenía, y como todos nosotros tenemos, al Espíritu Santo en él. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces se dice que el Espíritu Santo le pudo revelar a modo de profecía lo que iba a pasar. Él y ellos navegaban durante todo este tiempo para llegar a Roma. A pesar de Pablo haber advertido al comandante y al centurión que iba con él de no hacer este viaje o esperar un poco para realizarlo, hicieron el viaje igual. ¿Ya? Al principio, como podemos leer, fue un viento apacible que los llevó hacia donde ellos querían, pero detrás de ese viento apacible había una gran tormenta con estilo de huracán, como lo dice Hechos 27:14. Lo que hizo que lo empujó mar adentro, donde ellos tuvieron mucho tiempo con miedo y pensando lo peor que podría pasar. Todo comenzó como un viento suave, tranquilo, pero esto los llevaba hacia el peligro. Y Lucas, que iba en el barco con ellos, detalla con lujo de detalles lo que había sucedido en este viaje, en esta tempestad. Todos deseaban haber podido escuchar lo que Pablo había dicho y no haberse dejado llevar por el viento apacible que hubo en un principio, que terminó en esta gran tormenta. Durante 14 días no pudieron ver ni siquiera las estrellas durante esta tormenta. Ya antes no existían los sistemas GPS ni nada de eso, entonces se hacían guiar por las estrellas. Y si no podían ver las estrellas, estaban totalmente perdidos. Para poder sobrevivir, empezaron a tirar cosas al mar, ya objetos de valor, creyendo que así se iba a quedar más liviano el barco y iban a poder sobrevivir. Después tiraron incluso el trigo que llevaban. Y eso tenemos que pensar que es dinero, era comida para ellos. Entonces ellos trataron de solucionar por sus propias fuerzas lo que estaban viviendo en esta tormenta. Habiendo botado el trigo, habiendo botado el dinero, podemos ver que la gente en los momentos de tormenta ni siquiera le importa su valor económico o sus posesiones. Solamente quieren salir vivos de la situación. En los momentos de prueba, de tribulación, de tormenta, de aflicción, ahí podemos ver verdaderamente lo que de verdad importa. Entonces tenemos que pensar, y en el texto 27, en Hechos 27:20 dice que ellos habían perdido ya toda la esperanza. Ya el capitán no sabía qué hacer. Los que iban a cargo de los presos pensaban en matarse seguramente, porque se les podían escapar los presos, se podían tirar al agua y quedar en libertad. Entonces ahí nace el único cristiano verdaderamente cristiano de la tripulación, que es Pablo, para entregar un mensaje de esperanza. Pablo entrega este mensaje de esperanza, oró y creyó, y todos se pudieron salvar. Entonces podemos concluir que la fe es lo único que nos ayuda en los momentos de problemas. Las tormentas ocasionan miedo y temor en todas las personas, pero los que confiamos en Dios podemos estar firmes en las tempestades y en los problemas más oscuros. Nuestra fe se edifica sobre las promesas de Dios, no sobre lo que yo quiero, con lo que yo espero, con lo que yo decreto, con lo que yo declaro, sino las promesas que tiene Dios para mi vida en su palabra, que están todas en su palabra, no en las cosas que yo pienso o yo anhelo, sino en las cosas que Dios dice en su palabra. Esa es la base de nuestra fe, esa es la base de las promesas que salen en la Biblia para nosotros. Pablo sabía que Dios le había prometido que no iba a morir. En Hechos 27:25 dice: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Entonces, nuestra fe para afrontar las tormentas, las dificultades, los problemas, se basan en la promesa de Dios, que están en su palabra, no en las cosas que yo creo o según el ánimo que yo tenga, en las promesas que nos entrega Dios en su palabra. Cuando tenemos problemas y el cielo se oscurece y estamos en esta tormenta, nuestra fe en Dios, en lo que Él nos ha prometido, en lo que Él puede hacer en nosotros, es la única respuesta y la única salida a nuestros problemas. Dios es fiel durante las tormentas. No perdamos nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza, nuestra fe en Él es lo único que nos salvará. Vamos con el punto B, que dice: la teología de algunas personas es confusa, basado en Hechos 28, 1 al 10. ¿Por qué se llega a esta conclusión?
Porque cuando llegan, después de haber pasado esta tormenta, este naufragio, llegan a la isla donde hacen una fogata. En la fogata a Pablo lo muerde una serpiente. Y todos pensaron y dijeron que Pablo era una persona mala porque le ocurrían cosas malas. Entonces ahí la teología de las personas era una teología errada, creyendo que a las personas malas le ocurren cosas malas y a las personas buenas le ocurren cosas buenas. Ya que ellos después también creyeron que donde no le pasaba nada a Pablo, no se moría, no se desmayaba ni nada, era un dios. Entonces ellos tenían un concepto totalmente errado. Ellos pensaban que solamente los dioses se le podían otorgar los milagros que ellos estaban viendo, que la serpiente no le ocurrió, no envenenó a Pablo. Entonces las personas de la isla se equivocaban. Las tormentas, las tribulaciones les ocurren a las personas buenas y las personas malas. Personas buenas como Pablo fueron golpeadas, fueron encarceladas, pasaron hambre, estuvieron en tormenta. Jesús, que era la persona más buena, también sufrió, fue crucificado, lo golpearon, lo escupieron y él era una persona totalmente buena. Del mismo modo, a todas las personas nos ocurren cosas buenas según nuestro criterio y cosas malas según nuestro criterio. ¿Qué dice Mateo 5:45? Dios hace brillar el sol sobre buenos y malos y envía lluvia sobre justos e injustos. Las pruebas y las bendiciones visitan tanto a personas buenas como a personas malas. Entonces Dios ocupó a Pablo para corregir esta falsa teología que tenían las personas de la isla. Incluso pudo sanar al padre de Publio, que tenía indigestión, tenía diarrea. Y ellos pudieron comprender que la sanidad y los milagros no eran solamente para los dioses, sino para todas las personas. Dios no nos da sanidad y milagros porque los merezcamos. Recordemos que la salvación no es por obras, no es por las cosas que yo puedo hacer. Dios no me sana porque yo me lo merezca o no me lo merezca. Él nos bendice porque nos ama. No necesitamos ser unos dioses, unas personas completamente buenas, unas personas sin manchas, sin arrugas, porque si fuera así, ninguno de nosotros recibiría nada. Tengámoslo claro. Él nos bendice y Él nos sana porque nos ama. Vamos con el punto número C. La gente pierde lo que se rehúsa a usar. Hechos 28 del 11 al 31. Recordemos que Pablo hizo 3 viajes durante este periodo y aquí nos destaca que en el último barco que se subió llevamos estas imágenes de unos dioses, que eran unos dioses que ellos veían como dioses gemelos, el cual los guiaba también en la tormenta. Pero los que estaban en el barco y los que pudieron vivir todo este naufragio sabían que estos dioses no ayudaban de nada y que solamente cuando no veían las estrellas, el único que nos guía es Dios. Después de haber llegado al puerto, él caminó hacia la ciudad de Roma, donde se le hizo su juicio final y se los dejó con arresto domiciliario, porque veían que él no tenía ninguna culpa de nada de lo que hacía. Entonces, cuando él ya estaba en su casa que tuvo que alquilar, lo cual era custodiado por un guardia, llamó a los líderes judíos que estaban en Roma. Allí muchos judíos y muchos nuevos creyentes iban hacia su casa para que él pudiera enseñarles acerca del reino de Dios. Les hablaba y les ministraba acerca de lo que había hecho Jesús mediante todo lo que decía el Pentateuco y los profetas acerca de él. Como es de costumbre cuando uno enseña, cuando uno evangeliza, siempre hay 2 respuestas: los que te creen y te siguen y los que te dan la vuelta a la espalda y no te creen nada y siguen bajo sus propios pensamientos. Pablo, viendo esto, se exasperó, se enojó y se molestó un poquito y los corrigió. Eso lo podemos ver en Hechos 28, 25 al 27, que dice: discutieron entre sí y se preparaban para irse, pero Pablo les dijo algo más. Bien les decía el Espíritu Santo a sus antepasados a través de su profeta Isaías. 2 puntos. Ve a este pueblo y dile: por más que oigan, no entiendan, por más que miren, no captan. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Si volverían a mí y yo los sanaría. Veamos lo que dice ahí Pablo y recuerda las palabras del profeta Isaías. Los judíos no podían reaccionar porque su corazón se había endurecido. Esto había sucedido al rebelarse contra Dios en el tiempo de Isaías y ahora los mismos judíos se estaban rebelando contra esta nueva iluminación que llevaba Pablo, que era acerca de Jesús. ¿Y por qué ellos no podían ver
No podían ver esta verdad porque ellos habían cerrado sus ojos. Nadie llega a ser más sordo que los que se rehúsan a oír, y nadie es más ciego que los que se rehúsan a ver. Entonces tenemos esta corrección que recuerda Pablo que Isaías le hizo al pueblo de los judíos, que es la misma corrección que puede llegar hasta nosotros, ¿ya? Sabemos que tenemos un Dios de amor, pero cuando hablamos de un Dios de amor, únicamente de amor, dejamos todas las otras características de lado acerca de nuestro Dios. Tengamos cuidado cuando presentamos solamente un Dios de amor. Estamos presentando solamente una parte de Dios, como una cara. Como el Daniel es solamente rojo, solamente una parte. Pero también cuando presentamos a Dios y pensamos en Dios, tenemos que reconocer todas las características que Dios tiene. Dios también es un Dios de corrección, un Dios que me quiere santificar, que me quiere perfeccionar. Y para eso me corrige, me guía. Por eso también tenemos que aceptar esta corrección y las correcciones que hace Dios para nuestras vidas. Entonces, no hay peor persona que las que no quieren escuchar y las que no quieren ver. Ya cuando uno se le dice y se le insiste de que alguien está haciendo las cosas mal y nosotros, me incluyo, seguimos con la misma perspectiva de que no es así, 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 y no, lero, no escucho, no oigo. Eso habla mal de nosotros mismos, cuando se nos revelan las situaciones, cuando se nos explican las situaciones como son y nosotros nos queremos seguir viendo, nos queremos seguir escuchando y no queremos poner atención, eso es culpa de nosotros. Porque nos rehusamos a ver. Somos cegados con nuestra propia opinión. Ya somos silenciados con nuestra propia opinión y dejamos de oír por nuestra propia opinión. Entonces, esto es una advertencia para nosotros. Perdemos las cosas que no usamos. Si nos negamos a escuchar la voz de Dios, perdemos nuestra capacidad de poder oír a Dios. Si nos negamos y si no queremos obedecer a nuestro Dios, de obedecer la verdad, perdemos la capacidad de poder oír la verdad y de poder ver la verdad. Eso explica cómo hoy en día hay tantas personas en sectas, en malas religiones, que una vez pertenecieron a la senda correcta, a los caminos del Señor. Ya al final, de hecho, termina con un gran contraste, ya viendo que todos estos judíos no quisieron ocupar su audición y su visión para ver la verdad acerca de Jesús. Muchos judíos rechazaron, pero un grupo también quiso seguir las enseñanzas de Pablo acerca de Jesús, acerca de este Dios. Sí podemos ver que hasta hoy en día algunos rechazan la bendición de Dios y se pierden todo lo que Dios le quiere entregar, pero otros aceptan a Jesucristo. Y así termina el libro de Hechos, como comenzó al principio con la predicación del reino de Dios. Y eso nos da esperanza y nos da aliento a todas las cosas que hacemos hoy en día. Van a haber gente que nos va a escuchar, gente que no nos va a escuchar, gente que nos va a dejar de lado porque no creen las cosas que nosotros estamos predicando, en la visión que Dios nos ha dado. Y esas personas van a recibir lo que Dios tiene para ellos. Pero los que nos mantenemos en la verdad, los que nos mantenemos en una relación constante con Dios, Dios nos da la confianza para soportar todas las tormentas y las dificultades. Nos da esta esperanza para seguir adelante. Y ya terminamos este gran libro de los Hechos del Espíritu Santo. Podemos analizar una diversidad de temas enormes. Ver el testimonio de Pablo, de Pedro, de Lucas, de Timoteo, de Aquila y Priscila. Tantos personajes que hubieron, tantas ciudades que se nombraron y tanto aprendizaje que Dios nos pudo entregar al analizar este libro. Ya muchas horas de estudio y Dios siempre nos va a bendecir y nos va a hacer crecer en conocimientos cuando le buscamos de esta forma. ¿Ya? Mantengamos el estudio de la Biblia, el análisis de la Biblia y recordemos también, como decíamos al principio, cada una de las lecciones. Aprendíamos mucho acerca de los conflictos, de los problemas, de nuestra fe, de la llenura del Espíritu Santo, muchas cosas que hemos visto durante todo el año. Así que el desafío es poder repasar un poco todas las cosas que hemos visto y poder
escribir cuáles han sido las más significativas para usted. Ya hemos visto muchas historias, muchos relatos, que cada uno de esos son para nuestra bendición. Así que les dejo también la última ficha guía para que usted pueda analizar en sus hogares, puedan realizar, poder contestarla como familia con las personas que usted está viendo este estudio. Que los animo, estén atentos a los siguientes temas del siguiente estudio, que ya la próxima, la semana de diciembre, la semana de Navidad, la semana de Año Nuevo no tenemos estudio bíblico, pero después ya vamos a estar dando las fechas de cuándo vamos a seguir, igual van a ser los temas y la modalidad para seguir en el análisis de nuestros estudios bíblicos. Ya, recordemos que es importante que podamos tener estas instancias de estudio, poder valorarlas y poder hacerlas. Dios nos da esta oportunidad a cada uno de nosotros para poder aprender más de Dios y más de lo que Él quiere de nosotros. Así que esos, hermanos, los invito a poder, si usted se perdió alguna clase, poder volver a repasar, poder aprender de ella. Así que nos vemos en la próxima.